Muchas gracias a la Corporación Cultural Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero y a la Gobernación del Departamento del Norte de Santander por traernos a nosotros los escritores del departamento a esta feria tan maravillosa que es la Filbo de Santa Fe, Bogotá, en este año 2025. Muchas gracias al escritor Isaías Romero por su coordinación en este proceso de presentación de libros de los escritores del Departamento del Norte de Santander. Nos encontramos con la escritora Anaide Bermúdez, docente, que viene desde Cúcuta, norte de Santander, y hoy se encuentra acá en el stand de Norte de Santander. Ella quiere presentarnos su obra Volver a empezar, Bajo la lluvia y otros cuentos, y de allí un cuento en especial que tiene como título La ladrillera. Es la primera vez que muestran acá en el stand del Norte de Santander, en la Filbo 2025. Los invito a leer mi libro, Volver a empezar, Bajo la lluvia y otros cuentos. Usted lo encuentra en Cúcuta, con la Corporación Despertar por el Arte y la Cultura, que se encuentra en Villa de Rosario, o también lo encuentra en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. Allí en el archivo puede usted consultar y ellos se contactan conmigo en las redes sociales, en YouTube, en el canal donde quieren poder ver. Mira, hay un cuento que fue inspirado en lo que aconteció en Villa de Rosario, en Puerto Santander, con las ladrilleras que las usaron de hornos de cremación. Este cuento tiene un epígrafe de Javier Osuna que dice así: ni hablarás del fuego, los hornos de la infamia, Javier Osuna. El cuento inicia de la siguiente manera: esos dos que recogieron en la cancha del tapón, también tráiganlos y pónganlos con nosotros, ordenó el zurdo. Sí, señor, enseguida. Ya prendieron el fuego y ya echaron 3, le respondí. Era martes y la tarde había caído de repente sobre el poblado. Una brisa removió el cabello de Astrid, mi esposa, justo cuando los bajaron a patadas de la camioneta. Astrid quiso intervenir e intentó decir algo, pero yo le apreté la mano y se lo impedí. La camioneta era una... Agradezco a la Gobernación del Departamento del Norte de Santander darnos esta oportunidad de venir a la Filbo a presentar nuestras obras, a Isaías Romero por tener la gentileza acá de acompañarme en este proceso. A ustedes muchísimas gracias por estar aquí conmigo para contarles un poco de este primer libro que he realizado. Gracias, profe. ¿Qué se van a encontrar los lectores de su cuento, de su libro de cuentos? Y bueno, y ya usted nos compartirá qué más va a pasar allí. En este libro van a encontrar obras que han ganado primer puesto en diferentes concursos. Volver a empezar, Bajo la lluvia, el título de este primer libro es de una crónica que realicé y pasó a concurso y obtuvo el primer puesto. Esta crónica cuenta la historia de lo que nos pasa a los docentes de aula, en los salones de clase con los estudiantes. Es una historia que estuvo en una convocatoria de concurso de crónica y logró ese primer puesto. También van a encontrar un cuento histórico muy interesante que pasó por diferentes fases. Inició su primera fase en el municipio de Zulia y allí obtuvo el primer puesto. Luego pasó a una segunda fase y logró también primer puesto y terminó en la última fase logrando este primer puesto. Este cuento se llama El secreto de las golondrinas y es un cuento histórico de lo que le aconteció a una señora hace más de 100 años y cuenta, y ustedes van a ver en este cuento muy interesante porque ustedes van a querer reconocer cómo llamaban las calles en Cúcuta, los puentes,
sobre hace más de 100 o 120 años en lo que corresponde al municipio de Cúcuta y la zona metropolitana. También en este cuento van a encontrar, en este libro van a encontrar un cuento muy interesante que se llama La Ladrillera y que tiene un epígrafe de Javier Osuna. Ustedes saben que Javier Osuna es un periodista, ¿sí? Y el epígrafe dice: me hablarán del fuego los sordos de la infamia. Y este cuento estaba basado en una investigación que hice sobre los hornos de cremación que hubo en Norte de Santander, porque Norte de Santander también fue golpeado por la violencia, igual como todo Colombia ha sido golpeado por la violencia, y hubo hornos de cremación en la parte de los patios, en la parte de la garita, yendo para Puerto Santander. Inclusive todavía hay allá lugares que todavía no han podido sacar a las personas, y entonces esto cuenta una historia muy interesante sobre lo que aconteció. También ustedes acá encuentran en este libro un ejercicio que hice con un cuento sobre los indígenas mutilones. Entonces es un libro lo que tenemos acá son escritos que han tenido una trayectoria, que han pasado un concurso y que pues he logrado obtener el primer puesto en ellos. Gracias, profe. Esté en confianza acá con nosotros. Le voy a invitar a que leamos los cuentos que tiene, díganos un fragmento de la historia que nos contó. Yo estoy muy agradecida acá con ustedes y estoy emocionada. Es que ver lo que tengo esa emoción, verlos a ustedes. Voy a empezar con el cuento La Ladrillera, ¿bien? Como les digo, tiene una epígrafe, ¿bien? Javier Osuna, que dice: me hablarás del fuego, los hornos de la infamia. Inicia así: esos dos que recogieron en la cancha del tapón, también tráiganlos, pónganlos con nosotros, ordenó el zurdo. Sí, señor, enseguida. Ya prendieron el fuego y ya echaron 3, le respondí. Era martes y la tarde había caído de repente sobre el poblado. Una brisa removió el cabello de Astrid, mi esposa, justo cuando los bajaron a patadas de la camioneta. Astrid quiso intervenir, intentó decir algo, pero yo le apreté la mano y se lo impedí. La camioneta era una Ford Explorer negra. Astrid le habían comentado que ellos recogían a los pagos que no querían trabajar y los llevaban a la granja, donde aprendían a las buenas o a las malas a ser personas de bien. Y Astrid y yo nunca los vimos trabajando en la granja, nos llevaron a la ladrillera de una vez. Teníamos 3 semanas de estar viviendo ahí. La pieza era de retal de madera y piso de tierra. Astrid me miró y en su mirada leí que necesitaba que la abrazara. Me acerqué a ella y la abracé. Le canté al oído el coro de la canción con la que le propuse que fuera mi esposa mientras nos sentábamos. Nos sentamos en la mesa de madera a tomarnos el café con pan que había quedado servido. Los dos en silencio, queriendo decir tantas cosas, pero nos quedamos callados. Cuando llegaron, vivíamos arrendados en la calle La Primavera. Estábamos recién casados, vendíamos pasteles con agua de panela en el paradero de Bucetas. Ellos llegaron creviaditos. El zurdo fue de los primeros. Era un tipo jovial, alegre, tenía chispa para contar chistes. Decían que era Urabá. Siempre andaba con 4 o 5 más. Ellos lo llamaban jefe, pero Astrid supo que le gustaban que le dijeran el zurdo, porque según él, el jefe era otro. Nosotros aún no teníamos hijos. Astrid tenía 23 y yo 2 más que ella. Nos conocimos en el colegio. Ella era batutera y yo trompetista. Desde el día que la vi, vestida con uniforme de gala y un lirio silvestre blanco con rosado en su cabello, me enamoré de ella. Fui su único novio y ella mi único amor, por necesidad. Yo había terminado trabajando para el zurdo. Lo llamaban así porque tenía más puntería. ¿Cómo fue el proceso de construcción particular de este cuento? Bueno, yo había escuchado que en Villa del Rosario y en La Garita, en Puerto Santander, habían asesinado
muchos adultos y los habían descuartizado y los habían quemado en unas ladrilleras. En mi imaginación, porque realmente así este muchacho no existieron, yo los creé en mi memoria, pero sí todo lo demás sí existió, todo eso de asesinatos, la forma como los descuartizaban, los quemaban, eso sí es cierto. La ficción de alguna manera pues también está pintada con la realidad. Profe, ¿qué otro cuento tiene usted dentro del libro de José Esparza? Ah, mira, aquí tenemos una pregunta. Profe, me gustaría que haga un recuento pues breve sobre la historia de la golondrina, que me parece interesante. A ver qué me puede contar al respecto, por favor. Gracias, muy amable. El secreto de las golondrinas es un cuento histórico. Este cuento lo quiero mucho porque este cuento pasó por muchas etapas. Este cuento inició en el municipio de Zulia, se ganó el primer puesto, fue una convocatoria del departamento del norte de Santander a contar una historia, a hacer un cuento sobre lo que había acontecido hace más o menos en 1900. Entonces, para realizar este cuento, yo hice mucha investigación. Empecé a estudiar, a leer, a preguntarme, a averiguar los archivos, cómo se llamaban las calles de Cúcuta, por dónde pasaba el ferrocarril, cuándo había llegado el primer carro a Cúcuta, si había o no el puente del municipio de Zulia. Aquí está todo esto narrado. ¿Cómo se llamaban los puentes y las calles? Y la historia, Anastasia, la historia ese es el nombre de mi abuela, pero ella no es la protagonista de este cuento, solamente el nombre lo tomé de ella porque mi abuela me contaba historias igual que mi mamá. Mi abuela era una contadora de historias y entonces pues, yo dije, ya mi abuela se fue. Yo dije, bueno, que quería quedar su nombre. Pero así ha ocurrido hace más de 100 años. A nosotros las mujeres nos cuenta también esa historia de que nos tocaba a nosotras a veces generalmente casarnos con el hombre por conveniencia que escogía la familia. Les voy a contar un poquito. Inicia así. Cuenta José Hernández que desde que Anastasia Ayala, la abuela más vieja de la calle del mercado, murió, una manada de golondrinas llega y se posa justo en el tejado de su casa y empieza a picotear las tejas. Pero solo se posan en el costado derecho, exactamente al frente del hotel que doña Anastasia cuidaba con su esposo. Doña Anastasia murió hace 10 días y su familia dice que tenía alrededor de 110 años. Se casó con un tal Walter Bashiri, que era de descendencia italiana, pero nunca murió. Se dice que los casó el mismísimo nuncio apostólico Monseñor Ratonés, es cierto, así se llamaba Monseñor. Que el matrimonio fue en la iglesia de San José, y ella recuerda que cuando doña Anastasia salió tomada del brazo de su esposo, convertida en la señora de Pachini, una manada de golondrinas que estaban posadas en la torre de la iglesia salió intempestivamente y en tal desorden que se estrellaban unas con otras, y los francotiradores del sitio de Cúcuta las agarraron a blanco y empezaron a dispararles frenéticamente. Sus disparos se confundieron con la bulla de los voladores y la papayera que había contratado Walter Bashiri para ese recorrido hasta la Quinta Teresa, donde empezó la fiesta que culminó 5 días después. En la hacienda del Vergel, a orillas del río Zulia. Dice doña Rosa que a la fiesta fueron invitados todas las familias de Alcurnia de ese entonces, que ella recuerda haber visto en la fiesta a los esposos antes, a Arturo Pugollo y su esposa, a los Holterman, a los Soto, a los Estrada, a los esposos Steinborn, a Martín Peralta, a don Luis Ferres Cordero, que con el tiempo se convirtió en un historiador que hasta escribió 2 libros sobre Cúcuta, a los Pave, a don Manuel Guillermo Cabrera. Contó que ella trabajaba en la tienda de artículos de lujo de propiedad de Cayetano Hernández García, a quien encargaba los anillos
Luis Morales Berti, jefe civil y militar de la provincia de Cúcuta, y que él mismo le entregó los 2 anillos al señor Cayetano Hernández y hasta lo escoltó a su biblioteca y esperó que guardara las 2 joyas de oro macizo y diamantes incrustados en la gran fuente que tenía en su biblioteca, detrás de un cuadro pintado al óleo de nombre de las leyes. El anterior fue un pequeño resumen de la presentación de mi libro en la Filbo 2025. Estas son unas imágenes del stand del norte de Santander en la Filbo 2025. Espero les haya gustado este video y muchas gracias a todas las personas que se han ido suscribiendo a mi canal. Muy amables. Nos vemos en un próximo video.